Paco de Lucía, sin ir más lejos, sus primeras composiciones de los primeros discos la basaba en falsetas que ya había empleado para acompañar al cante, o viceversa, empleaba con Camarón falsetas de piezas que había creado previamente como solista. Hola a todos, estoy aquí con el maestro David Pino. David es cantador flamenco y ha tenido el privilegio de recorrer el mundo con su música y ha recibido premios como el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión en 2003 y ha compartido escenario con los mejores artistas del flamenco. Y más allá de su faceta como cantador, también se dedica a la enseñanza, siendo profesor de cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba desde 2019. Bueno, David, ¿por qué cualquier guitarrista de flamenco debería saber acompañar al cante? La gran pregunta. Sí, son varios los motivos. Claro, lo recurrente en estos casos es decir, bueno, es que el cante es la madre del flamenco, ¿no? Que bueno, que de eso hay mucho. ¿Y por qué el cante es la madre del flamenco? Porque yo creo que la guitarra flamenca es una consecuencia del acompañamiento al cante, aunque solo sea desde el punto de vista del alma que debe haber en la guitarra, ¿no? Es decir, yo creo que el guitarrista lo que hace es cantar con la guitarra, ¿no? Vale. Es decir, entre un cantador, que soy yo, y un guitarrista, ¿qué nos separa? Que el guitarrista interpreta, toca el instrumento, ¿no? Pero sin embargo lo que tenemos en común es que ambos tenemos un mismo instrumento que es la voz humana, ¿no? Ajá. Entonces, claro, la voz humana es lo más visceral que tenemos, ¿no? Nos mantiene más en contacto con el organismo. El instrumento más directo que exista, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, por eso yo diría que el guitarrista lo que hace es cantar con la guitarra, ¿eh? Vale. A los hechos nos remitimos. Los mejores guitarristas que conocemos, sea quien sea, han acompañado para cantar y acompañan para cantar. Y aunque no sea públicamente, de manera privada, siempre buscan el momento para acompañar a un cantador. Esto que comentábamos en otro vídeo, de la sutileza de ese alma que se debe impregnar a la hora de acompañar al cante, justamente eso hay que llevarlo también a la guitarra solista y en ambos terrenos, ¿no? Es decir, ese espíritu, esa parsimonia, esa sutileza que debes impregnar a la hora de acompañar al cante, eso también después te lo llevas a la faceta de concierto, ¿no? Y bueno, yo creo que se retroalimenta porque obviamente, igual que decimos esto, yo creo que una buena técnica, desarrollar un buen dominio de la guitarra en cuanto a mecanismos, etcétera, obviamente conocimiento del diapasón a la hora de colocar acordes, eso después si te lo llevas al acompañamiento al cante va a hacer que crezca muchísimo más, Claro, como guitarrista de acompañamiento, se ¿no? necesitan ambas cosas. Decía en ese anterior vídeo, partíamos de lo básico era acompañar un cante con un solo acorde, Claro. obviamente para ejemplificar de manera muy gráfica la no necesaria complejidad en el acompañamiento al cante. Claro. Pero claro, eso es, como digo, a modo de ejemplo. Ya. Evidentemente todo lo que sea nutrirte del conocimiento de la armonía y que esa armonía se pueda aplicar de manera lógica, de manera coherente, respetando siempre y teniendo muy claro que acompañamiento al cante, como su propio nombre indica, estamos acompañando, es decir, no estamos intentando acaparar un primer plano en la interpretación. Primer plano, cuando se acompaña, lo ocupa el cantador y el guitarrista está acompañando para apoyar con la armonía, con el soporte también percutivo y con ese alma que estamos hablando para apoyar la propuesta del cante, Claro. ¿no? Entonces, antes decías que la cante es la madre, ¿no? En realidad, con eso quieres decir que antes de la guitarra existía el cante. Desde el punto de vista antropológico, hablábamos antes de tocar un instrumento, ¿no? Bueno, de hecho ya sabemos, ¿no?, que ha habido muchos guitarristas que confiesan su frustración de no tener un instrumento apropiado para cantar y de ahí que toquen la guitarra. El ¿verdad? mismo Paco de El mismo Lucía. Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Lo Claro. decía mucho, ¿no? Quería ser cantador. Hay bastantes, ¿verdad?, de guitarristas que les llama más la atención el cante. Porque lo sienten de algún modo. Pero Claro. yo creo, insisto, esta confesión que hace Paco, de algún modo yo creo que está ahí, en los guitarristas que de verdad son flamencos, que cantan con la guitarra. Y eso se nota, el guitarrista que canta con la guitarra, eso se le nota en ese alma que tiene. Claro, y son
sutilezas, ¿verdad? ¿Tú cómo lo notas en un guitarrista que...? Pues mira, se nota lo que en términos flamencos hablamos dejar cantar. Deja cantar, ¿no? Dejar ¿Puedes cantar. dejar un ejemplo, por ejemplo, con la guitarra? Bueno, pues dejar cantar, o si quieres te pongo un ejemplo de no dejar cantar, ¿no? Que se me ocurra ahora mismo. No vuelvo a verte en la vida ni por tu calle pasar, tu carita con la mía y no se vuelven a juntar. La guitarra es muy presente. La guitarra muy todo el presente, rato queriendo lo mismo. acompañar, o también. Mi nena no se vuelve a juntar. Un picado encima del Es un cante. pica encima del cante, ¿no? Es lo peor que se puede hacer. Eso es lo peor que casi, se ¿no? puede hacer. Es decir, que tú añadir contrapunto sin ton ni son al cante, eso te lo carga, ¿no? Sí. Lo contrario, como ya hemos hecho en otras ocasiones. No vuelvo a verte en la vía ni por tu calle pasado. Y ahora dame una respuesta. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un diálogo, ¿verdad?, entre el cante y la guitarra. Ahí hay un diálogo porque el cante necesita respuesta. Necesita respuesta por diversos motivos. Una, a efectos prácticos, ¿no? Por ejemplo, si yo te hago una petenera, imagínate. Quisiera yo renegar. Y ahora viene una frase larga. Si le haces esto te lo carga al cantador, porque ahora tiene que volver a cantar. Claro. Entonces lo lógico que haya una respuesta. Claro, es que te obligas a cantar, Claro, y de la otra manera el cantador no tiene la posibilidad de respirar. De respirar de nuevo, ¿no? Claro, claro. Entonces, por un lado, las respuestas tienen esa funcionalidad y aparte de crear también el ambiente idóneo. Por tanto, la respuesta que hay que emplear en el acompañamiento del cante yo le llamo mini falsetas. Claro, porque la función es esa, ¿verdad? Bueno, la falseta, ¿para qué sirve? Igual tenéis ese un buen... Distinguimos entre falseta y variación, ¿no? Sí. Las falsetas son constructos musicales, bueno, y un poco también lo que hablábamos antes. Digo, la relación del acompañamiento al cante y la música que se crea para el acompañamiento al cante y la música como solista. Paco de Lucía, sin ir más lejos, sus primeras composiciones de los primeros discos la basaba en falsetas que ya había empleado para acompañar al cante, o viceversa. Empleaba con camarón falsetas de piezas que había creado previamente como solista, ¿verdad? Entonces, bueno, como digo, se nutre unas con otras, unas falsetas con otras. Entonces, las falsetas, digamos, tienen entidad de principio a fin musical. Las variaciones no llegan a tener entidad suficiente para ser falseta, pero bueno. Esto no es una falseta. Pero digamos que va rellenando huecos entre cante y cante, entre letra Crea ambiente, ¿no? y Crea letra, aire, y crea como- ese aire que habíamos dicho. Por tanto, fundamental, si yo hago como respuesta a esta petenera, "Ah, renegado". Esto es una composición Una mini y falseta. hay que tomarlo como una falseta. Sí. O si hago en un cante de levante azúcar y agua, un delirio. ¿No? Eso hay que construirlo, esto no se Claro. improvisa. Existe la improvisación en la compañía del cante, por supuesto. Incluso en las respuestas también existe la improvisación. Pero ¿en qué consiste esa improvisación? Porque tú te tienes que armar de respuestas que la vas colocando según te vaya viniendo
según se te vaya ocurriendo o según creas que viene mejor al momento del cante. Claro, no es que te inventes esa No. frase en el momento mismo que estés acompañando. Puede ocurrir, de hecho, pero Lo más normal es Lo que más normal sean que tú lo frases tengas que tú acostumbrado. ya tengas en tu Claro. mochila. efectivamente. De Pero es cierto que puede ocurrir que tú, yo creo que nos pasa a todos de algún modo, ¿no? Que tocamos la guitarra, que de repente estás y quizás no tienes una grabadora, pero estás tocando y te viene algo, oye, esto no se me había ocurrido. Bueno, pues a partir de ahí ya puedes construir algo, ¿no? Y esto puede ocurrir también cuando estés acompañando a alguien. Pero vaya, una cosa es eso, que puede ocurrir, y otra cosa es tenerlo como única arma. Eso Claro. sería un error, porque viene o no viene, que lo más normal es que no venga cuando tú quieres que venga. Claro. Entonces, volviendo, digamos, a la cuestión que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué cualquier guitarrista debería saber acompañar al cante? Esa experiencia de acompañar, luego, ¿cómo se traduce a la guitarra solista? ¿Tú cómo lo notas como cantador cuando tú escuchas a un guitarrista que tiene ese fondo? Yo lo noto como decía, por supuesto, en el conocimiento de los acordes que debe dar el guitarrista. Que corresponde al cante. Corresponde al cante, corresponde a una estructura que ya hemos visto en alguna ocasión, ¿no? La estructura armónica propia de cada cante, ya sea fandango y todas sus variantes, los cantes que forman la estructura de los fandangos, ya sea soleares, ya sea tiento, ya sea seguirilla, etc. Y luego también hay una cuestión importante, esas respuestas que hablábamos hay que darlas en su momento, es decir, ni adelantarse ni quedarse atrás. Claro. Y eso se ve muy bien cuando el guitarrista se coloca lo que tiene que colocar en el momento preciso, Vale. ni antes ni después. Hay un momento muy exacto que... Claro, Sí. hay momentos exactos, por ejemplo, no sé, si te hago unos cientos... ¿Qué quieres que yo a lo que hay remedio no tiene, a lo que hay remedio no tiene, ay, aguanta como yo estaba aguantando. Fíjate cómo este re con si vemos este do y finalmente este fa va en su sitio. Sí. No niele, ay, aguanta como yo estaba aguantando y venga lo que viniere. Claro. Esto se consigue conociendo el cante y teniendo una idea de cuándo el cantador va a rematar, porque también puede ocurrir a lo que remedio no tiene. Ay, aguanta como yo estaba aguantando. Claro. Claro, ya si yo hubiese empleado el cliché, hubiese acabado en el fa mucho antes, ¿no? Sí, sí, Entonces he sí. tenido que esperar al cantador que yo he ido improvisando ahora, alargando, y tú tienes que saber cuándo cantando. Claro. Venga, entonces, bueno, son pequeños detalles que hacen ver cuando un guitarrista conoce el paño. Claro. Incluso en la guitarra solista, entonces tú lo percibes. Un guitarrista solista debe conocer los secretos del acompañamiento al cante, pero un guitarrista de acompañamiento no necesariamente tiene por qué ser Claro. un concertista, ¿vale? Sí. Y tu pregunta es, ¿en qué se traduce eso después en el solista? Bueno, ya lo hemos explicado, ¿no? Pero ¿eso cómo lo puede apreciar el público? Bueno, en primera instancia no tiene por qué ser algo muy evidente. Es decir, no se da el caso que tú escuches a alguien tocando una buena taranta y digas, este acompaña bien, hombre. Si alguien que toque con alma, alguien que toque con sentimiento, que toque con todas estas cuestiones que estamos comentando antes, hombre, son indicadores de que seguro puede ser un buen acompañamiento, un buen acompañante. Alguien que toque de una forma brusca, todo muy arrollado, de una manera muy desordenada, lo más normal es que diga, bueno, este para acompañamiento, no sé.
y el aire quizás también, ¿no? Como tú has dicho, que el cante y la guitarra son dos expresiones de lo mismo, ¿no? Y el aire es ese, y claro, la madre del flamenco es el cante. Entonces, claro, si tú conoces eso, el aire quizás también... Te escapó ahí, sí, yo creo que sí. Si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. En la Academia encontrarás material creado por David y otros compañeros de primer nivel. Juntos han creado un plan de estudios para que los sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que les entiendas, aunque no hables español. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Ahora nos gustaría saber de ti. ¿Has acompañado alguna vez el cante flamenco? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete al canal para ver más vídeos como este y esperamos verte en el próximo vídeo.